Buenos días, hermanos. Qué bueno volvernos a ver otra vez, y esta vez siempre con una porción del libro de Marcos, y vamos a orar para que el Señor dirija lo que vamos a estudiar esta mañana. Señor, te damos gracias esta mañana por un nuevo día y porque mis hermanos están aquí conmigo para aprender un poco más de la palabra. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Pues la lectura la encontramos en Marcos 12, del 18 al 27. Y voy a leer en la Biblia al día. Dice el versículo 18. Los saduceos, los que no creían en la resurrección, se le acercaron. Maestro, le dijeron, Moisés estableció que si un hombre muere sin hijos, el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda para tener hijos que sustituyan al muerto en la herencia familiar. El caso es que había 7 hermanos y el mayor se casó pero murió sin descendencia. El segundo hermano se casó con la viuda, pero pronto murió también y no tuvo hijos. El siguiente hermano se casó con ella y murió sin hijos, y así sucesivamente hasta que todos murieron sin tener hijos. Un día por fin murió la mujer también. Lo que queremos saber es, ¿de quién será ella la esposa en la resurrección? Porque fue esposa de los 7. Jesús les respondió, el problema de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando esos 7 hermanos y la mujer resuciten, no se casarán porque serán como ángeles. Pero en cuanto a si hay resurrección o no, ¿no han leído en el libro de Éxodo lo que le dijo Dios a Moisés en la zarza ardiendo? Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estas palabras de Dios implican que aquellos hombres, aunque murieron cientos de años atrás, estaban vivos. De lo contrario, Dios no habría dicho que era el Dios de ellos, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Así que ustedes están completamente equivocados. Hasta ahí el pasaje de esta mañana. Interesantemente, lo que nos podemos preguntar en este momento es quiénes eran los saduceos, porque hemos hablado en otros momentos de los fariseos, hemos hablado de los escribas, pero en este caso son los saduceos los que vienen a Jesús a preguntarle sobre la resurrección, en la que ellos no creían. Ellos eran unos aristócratas nobles, ricos, y tenían el señorío sobre el resto de los que servían, como por ejemplo sobre los fariseos y los otros que estaban en el grupo sacerdotal. Ellos tenían un partido muy rico y querían conservar todas sus comodidades y privilegios. De ellos procedían la clase gobernante y estaban siempre dispuestos a colaborar con los romanos de aquel tiempo. Diferían en algunas creencias hasta de los mismos fariseos, porque ellos eran muy arraigados a las enseñanzas de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que en ese momento pues conformaban lo que hoy conocemos como el Pentateuco. Ellos controlaban en el templo del Sanedrín y eran del gran concilio religioso de Israel. Y llegaron en ese momento para burlarse de Jesús, que hablaba de la resurrección, porque ellos no creían. Y tampoco creían ni en ángeles, ni en nada espiritual. Ellos se basaban en esos primeros libros de la Biblia y no aceptaban la inmortalidad de las personas. Entonces, tampoco ellos estaban de acuerdo en que Jesús anduviera predicando, y pues lo que estaban haciendo era tratando de tenderle una trampa para que Jesús no hablara de la resurrección. Entonces ellos tomaron un versículo del Pentateuco, precisamente de Deuteronomio 25, del 5 al 10, que hablaba de un grupo de hermanos que vivían juntos. Y si uno moría, tenía que dejarle la descendencia a los otros, pero entonces la mujer que quedaba se casaba con el cuñado y así sucesivamente, pero eso era para no perder el apellido en la familia, para no perder el nombre, y buscaban también en quién dejar la herencia. Entonces, en ese momento, los saduceos lo que hicieron fue coger eso como base de la historia que le inventaron a Jesús en aquel momento, con esos 7 hermanos que hablan ellos ahí en la Escritura, de que se iba muriendo hasta que al final murió también la mujer y no quedó descendencia, para cuestionarle entonces a Jesús que qué iba a pasar en la resurrección con ellos. Entonces esa forma en que ellos presentaron esa pregunta también era como de un tipo muy terrenal, porque como ellos eran gente muy fría, muy dura, muy materialista, pues ellos pensaban que Jesús no iba a tener cómo contestarles.
Y en estos días también nosotros conocemos gente que es así, que es dura y que es fría. Pero entonces la pregunta de los saduceos fue, en la resurrección, ¿de quién será ella esposa? Y entonces Jesús, con toda la autoridad, les responde que el problema de ellos es que ellos no conocían las Escrituras ni el poder de Dios. Dice, cuando Jesús le menciona exactamente eso, también Jesús se basa en la parte del mismo libro del Pentateuco de Deuteronomio, de donde ellos sacan la historia. Y también les explica en ese momento que en el momento que venga la resurrección, ya la gente pues estará transformada, es diferente, y serán como ángeles. Y al ser como ángeles, entonces a las personas no les va a interesar las cosas físicas, ni cómo casarse, y los asuntos de sexo y otras relaciones pues no tendrán importancia. Pero para ellos en ese momento pues creían que era como el golpe bajo que le estaban dando al Señor Jesús. Interesante que Jesús inmediatamente, como en otros pasajes que hemos estudiado, los combate con las mismas escrituras, con lo mismo que ellos creían. Y entonces les dice, ¿no han leído el libro de Éxodo? Lo que le dijo Dios a Moisés en la zarza ardiendo. Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esas palabras entonces implican que aquellos hombres, aunque ya habían muerto hace cientos de años atrás, Dios seguía siendo el mismo Dios de ellos. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban vivos, porque inclusive el mismo pasaje dice, Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Entonces, con la misma palabra con que ellos estaban tratando de jugar con Jesús, Jesús les contesta claramente que cuando Moisés estuvo frente a la zarza, él dijo que Dios dijo que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí vemos entonces que Dios sigue siendo Dios. Y entonces los saduceos, cuando el Señor les contesta esto, se quedan en silencio. Y al final el Señor les dice, así es que ustedes están completamente equivocados. ¿Qué podemos aprender nosotros de estos conceptos de eternidad? Pues hoy nosotros tenemos un concepto de eternidad por haber creído en Jesucristo. Los saduceos, no, ellos pensaban que todo iba a ser en la tierra, como también hubo otras personas como los judíos que no les gustaba el mar, entonces pensaban que en el cielo no iba a haber mar. Y así conocemos mucha gente que se ha planteado un cielo que va a realmente responder a los propios deseos de ellos terrenales, pero no precisamente a lo que Dios tiene para nosotros. Debemos recordar que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2:9, esto es lo que las Escrituras quieren decir cuando afirman que ningún simple mortal ha visto, oído ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparados para los que aman al Señor. También en Isaías 64:4 encontramos otro texto que dice, porque desde que el mundo es mundo, nadie vio y oyó jamás de un Dios como el nuestro, que se manifiesta en pro de los que en Él confían. Una vez que entramos en la relación personal con el Señor, ya la relación personal de nosotros con Él es eterna. Dios era amigo de Abraham, de Isaac y de Jacob, igual que es amigo tuyo y mío. Y por eso nosotros creemos en Él y la eternidad que Él ofrece nos cubre a nosotros también. Quisiera esta mañana terminar con un pensamiento lindísimo del Salmo 73, versículo 24, que dice así: seguirás guiándome toda mi vida con tu sabiduría y consejo, y después me recibirás en las glorias del cielo. Qué promesa más bonita. En el Señor encontramos tantas promesas y también hoy una gran motivación para esta semana que inicia. El Señor quiere guiar tu vida, solamente tienes que dejarte, entregarte a Él y creer que todas esas promesas Dios nos las dará en su momento a cada uno. Gracias por el don de la vida, Dios, y gracias por todo lo que nos das a mis hermanos y a mí. Y gracias por una nueva semana que sabemos que dependerá de ti y tú nos guardarás. Bueno, Señor, Dios les bendiga a todos y agradezco mucho la atención esta mañana. Que pasen una buena semana.